Hola amigos, les habla el profe Mañe, cordial saludo para todos los visitantes de mi canal de YouTube, mi clase 22. Bienvenidos a la clase de matemáticas del día de hoy. Los invito a que se suscriban a mi canal, mis clases 22. El tema que vamos a ver es cubo perfecto de binomios. Para que una expresión ordenada con respecto a una letra sea el cubo de un binomio, tiene que cumplir las siguientes condiciones. Tener 4 términos. Ejemplos: a a la 3 más 3a a la 2 más 3a más 1, o 8 menos 12a a la 2 menos 6a a la 4 menos a la 6. Es importante aclarar de que la letra que aparezca como parte literal en la expresión debe estar ordenada de manera descendente, es decir, escribiendo primero la letra que tiene el exponente mayor y así sucesivamente hasta disminuir en lo posible, de acuerdo a los términos establecidos, la expresión y ordenarla de manera descendente. El segundo paso es que el primero y último término sean cubos perfectos. Esto quiere decir que, dada una expresión algebraica que conste de 4 términos, debemos verificar si el primer término y el último término de la expresión tienen raíz cúbica exacta. Como ocurre en nuestro ejemplo, a la 6 tiene raíz cúbica exacta, que es a la 2. Recuerden que el exponente se divide entre el índice de la raíz cuando se trata de letras, y cuando se trata de números es simplemente buscar un número que multiplicado 3 veces por sí mismo genere la cantidad subradical o radicando, y recordar que la cantidad subradical o radicando es la cantidad que está bajo el signo de la raíz. En este caso es 8. En el ejemplo 2 vemos que la expresión algebraica dada no está ordenada, porque aparece 3 a la 12, acá aparece 3 a la 6 y acá aparece al final a la 18. Entonces vamos a ordenarla de manera descendente con respecto a, es decir, escribiendo primero el término que contiene el mayor exponente y así sucesivamente hasta ordenar la expresión. Posteriormente comprobamos que consta de 4 términos y segundo, extraemos las raíces cúbicas del primero y último término para comprobar si realmente sus raíces cúbicas son exactas, y comprobamos que en realidad sí lo es. En el primero la raíz cúbica de a a la 18 es a a la 6, y en el segundo la raíz cúbica de 1 es 1, porque 1 por 1 por 1 es 1. La siguiente condición es generar el segundo término, y el segundo término de la expresión dada se obtiene multiplicando por 3 el cuadrado de la raíz cúbica del primer término por la raíz cúbica del último término. Así, una vez establecido que el ejercicio planteado tiene 4 términos y que el primero y último término de la expresión dada tienen raíces cúbicas exactas, el tercer paso es triplicar el cuadrado de la raíz cúbica de la primera cantidad por la raíz cúbica del último término. Nos debe dar ese resultado la segunda cantidad de la expresión dada. Aquí podemos observar que al triplicar el cuadrado de la raíz cúbica del primer término por la raíz cúbica del último término nos dio 6 a la 4, que corresponde efectivamente a la segunda cantidad de la expresión algebraica dada.
Por tanto, hasta ahora nuestra expresión es candidata a ser cubo perfecto de binomios. Pero falta otro paso, y es el cuarto. Para generar el tercer término, se debe multiplicar por 3 la raíz del primer término por el cuadrado de la raíz del último término. Es decir, que una vez constatado de que la expresión dada tiene 4 términos y que el primer término y el último término de la expresión tienen raíces cúbicas exactas y que además triplicar por el cuadrado de la raíz cúbica del primer término por la raíz cúbica del último término nos da la segunda cantidad de la expresión que nos ha planteado el ejercicio, tenemos que comprobar el cuarto paso, que es triplicar por la raíz cúbica de la primera cantidad, multiplicándolo por el cuadrado de la raíz cúbica del último término. Y nos debe dar la tercera cantidad de la expresión que se nos ha planteado. Y efectivamente en nuestro caso particular, 3 a la 2 por 2 elevado a la 2 nos da 12 a la 2. Y 12 a la 2 es la tercera cantidad o el tercer término de la expresión dada. Entonces, cuando comprobamos que son 4 términos los del ejercicio planteado y que además la raíz cúbica del primero y del último término son exactas y que al triplicar el cuadrado de la raíz cúbica de la primera cantidad por la raíz cúbica del último término nos da la segunda cantidad de la expresión dada y que por último al triplicar por la raíz cúbica de la primera cantidad por el cuadrado de la raíz cúbica del último término nos da el tercer término de la expresión algebraica, entonces diremos que esta expresión planteada corresponde a un cubo perfecto de binomios. Ahora bien, vamos a connotar estos aspectos que son muy importantes. El primero y tercer término son siempre positivos y el segundo y cuarto término tienen el mismo signo, es decir, pueden ser positivos o negativos. Ejemplo 1. Observen que el primero y tercer término son siempre positivos y que la segunda cantidad y el último término son positivos ambos. Cuando en el segundo y último término el primero es positivo, el segundo también lo es. Observen en el ejemplo 2. La segunda cantidad aquí es negativa y el último término también lo es negativa. Ahora, un aspecto importante, si todos los términos son positivos, el polinomio dado es el cubo de la suma de las raíces cúbicas del primer y último término. Es decir, que cuando toda la expresión que se nos plantea es positiva, o sea, cuando cada término es positivo, la solución de un cubo perfecto de un binomio son las raíces cúbicas halladas elevadas al cubo. Teniendo en cuenta que si todos son positivos, se tratará entonces de la suma de las raíces cúbicas halladas elevadas a la 3. Y si los signos son intercalados o alternadamente más, menos, más y menos, entonces la solución va a ser la diferencia de las raíces cúbicas halladas elevadas a la 3. En esto de los cubos perfectos de binomios, siempre la solución va a ser un binomio elevado al cubo, que ese binomio depende si es suma o es diferencia, si los signos son intercalados o todos los signos son positivos de la expresión dada. Hay algo muy importante que debemos recordar, y es que la raíz cúbica de un monomio se obtiene extrayendo la raíz cúbica de su coeficiente y dividiendo el exponente de cada letra entre 3. Veamos este ejemplo muy sencillo. Hallar la raíz cúbica de 27, x a la 9, y a la 6. Lo primero que debemos hacer entonces es extraer la raíz cúbica de 27, x a la 9, y a la 6. Extraemos primero la raíz cúbica numérica de 27. Debemos recordar que hay que buscar un número que multiplicado 3 veces por sí mismo nos dé 27.
y ese es el 3. ¿Por qué? 3 por 3 por 3 nos da 27. 3 por 3, 9, y 9 por 3 es 27. En cuanto a las letras, es muy sencillo. Hay que dividir el exponente de la letra que aparece en la cantidad radicando o subradical entre el índice de la raíz, que en nuestro caso es 3. Es decir, 9 entre 3 es 3. Por eso aquí en el resultado aparece x a la 3. Y con respecto a y, tenemos como exponente 6. Este 6 lo dividimos entre el índice de la raíz, es decir, 6 entre 3 es 2. Finalmente, la raíz cúbica de 27, x a la 9, y a la 6, es 3x a la 3, y a la 2. Bueno, espero que la explicación de este ejercicio sea de gran provecho para todos ustedes. Hasta otro próximo tutorial. Adiós.